nuevamente buenos días y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Eh, bueno, yo estuve pensando algunos puntos por los que me gustaría llevar esta entrevista, pero evidentemente estoy abierto a lo que usted considere necesario. Un poco pensando en abrir boca sobre la novela antes de entrar en materia, yo pensé una primera pregunta, em, y con eso me gustaría empezar. Bueno, em, ¿por qué, por qué contar y por qué desarrollar personajes alrededor de Panamá a principios del siglo XX? Sí, antes que nada, Carlos, soy yo el que te agradece la entrevista. Mucho gusto en conocerte y muchas gracias por la entrevista. Y te contesto enseguida. En primer lugar, yo soy panameño y además de panameño soy de una provincia que se llama Chiriquí, que es una provincia que aquí se considera muy regionalista. Eh, Así es que, y además, eh, eh, la, la novela que no iba a ser publicada originalmente cuando la escribí hace 30 años. La novela está inspirada en la historia de mi padre que fue un abogado autodidacta y que vino de Inglaterra a establecerse con la familia en Chiriquí cuando era apenas un niño. Así es que esa es la razón por la cual la novela surge en Panamá y particularmente por la cual la novela surge en Chiriquí, que es una provincia que es vecina de Costa Rica y que es muy rural, era muy rural sobre todo en esa época, pero es donde está la cordillera, donde está el volcán Barú, donde están los paisajes. Así es que, y esa es la razón por la cual la novela se cuenta a partir de allí. Como te dije, no iba a ser una novela, no iba a ser publicada, iba a ser un relato para las lecturas de mis hijos y mis nietos, pero en estas cosas uno no sabe y algún par de amigos me convencieron de que había que publicarla y yo la publiqué en Colombia para no hacerlo en Panamá y bajo un seudónimo para no hacerlo con mi nombre de abogado. Así es que, pero sin embargo, pues ese fue el comienzo y poco después ya se seguí escribiendo y esa fue mi primera novela que ahora publica Alfaguara, ya una casa editorial muy importante, con algunos ajustes y correcciones que le hice, porque como dije, fue lo primero que escribí y nunca pensé que se iba a publicar. Muchas gracias. Bueno, a partir de esta respuesta, eh, más bien tomando en cuenta la naturaleza de la escritura de esta novela, eh, bueno, yo preparé una segunda pregunta, pero quiero amoldarla a lo que me acaba de decir. Eh, Como usted dijo, la novela está basada en algunas experiencias familiares y personales. Eh, Me gustaría que habláramos un poco, si a usted le parece, sobre el proceso de creación de personajes y particularmente, bueno, cómo crear personajes verosímiles y tridimensionales y cómo darles verosimilitud, pero pensando en la época que se recrea en la novela. Sí, para mí los personajes fueron muy fáciles porque se trataba de personajes que conocía íntimamente, mi padre, mi madre, mis hermanos, algunas de mis tías, mi abuela, mi abuelo, etcétera. Pero como dije, hay mucho de ficción. Por ejemplo,
Eh, eh, yo la relación que tuve como niño fue con mi abuela, no con mi abuelo. Yo no conocía a ninguno de mis abuelos, por ellos murieron antes de que yo naciera, así es que convertí a mi abuela en mi abuelo, porque así lo pedía la novela, y así fueron surgiendo los personajes. Como te dije, era fácil porque eran personajes que me tocaban muy cerca. Y la época también era fácil porque yo escuchaba a mis padres hablar de cuando llegó la primera ortofónica que llamaban, el primer aparato de música, prácticamente el chiriquí, que llegó a David y que mi padre fue y adquirió uno. Y todas esas cosas se van quedando en el recuerdo familiar. A mí mis hermanas también me contaban, mis hermanas son bastante mayores que yo soy el último de los seis hermanos Morgan que nacimos en Chiriquí. Así es que ellas me contaban cosas que ocurrieron cuando yo estaba pequeñito en Chiriquí y todo eso unido a mi propia experiencia posteriormente cuando empecé a ir a la provincia, ya luego de haberme graduado de abogado y cuando ya estaba pues ejerciendo la profesión, yo iba por allá de vacaciones y todas esas cosas también fueron sumando. Así es que entre los personajes y el paisaje se me hizo fácil escribir la novela y contrastarla también con el mundo que vino después, que fue el mundo de la ciudad, el mundo urbano de la capital de Panamá, a donde se trasladó la familia a mediados del siglo XX. Así es que eso me facilitó, yo creo, las cosas, aunque como dije, todavía yo no ni pensaba ni aspiraba a ser escritor, sino sencillamente escribir algo para que sirviera de referencia y creara nostalgia entre mis hijos y mis nietos sobre lo que habían sido sus abuelos y bisabuelos, ¿no? Hay algo entre muchos aspectos fascinantes en la novela. Hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención y es justamente en el que usted está profundizando. Eh, la novela no solo se trata de, digamos, recrear históricamente una etapa, no solo se queda en ese terreno de una recreación histórica, sino que hay cosas mucho más profundas como la recreación de las costumbres y de la vida habitual de los personajes, de las costumbres, de la vida de los personajes, de las aspiraciones de los personajes. Mm, bueno, ese aspecto me pareció muy, muy importante a la hora de leerlo y me pareció que usted tuvo la gran habilidad de meterse no solo en el cuerpo, en la carne de los personajes, sino también en sus costumbres para hablar de esa sociedad que supongo que hoy ha cambiado. Eh, a partir de las experiencias con sus familiares, de la oralidad, ¿tuvo otra fuente de información para recrear costumbres, para recrear aspiraciones? Un poco más adelante me gustaría hablar de las aspiraciones de los personajes, pero ¿hubo algo más allá de las historias familiares? ¿Hubo un trabajo de investigación, digamos, sociológica, histórica, para construir a los personajes, pero también para construir sus aspiraciones? Sí, casualmente, mi padre, además de abogado en Chiriquí, él tuvo dos periódicos que él creó y los creó con un propósito especial. En aquel tiempo el propósito, estamos hablando de finales de 1920. El propósito era combatir un tratado que se pretendía firmar con los Estados Unidos, que hubiera puesto a Panamá todavía como un protectorado más rígido de los Estados Unidos. Entonces mi padre creó un periódico y ese periódico no solamente reflejaba la realidad del país, sino que reflejaba también la realidad de la provincia. Y yo tengo todos los números de ese periódico. Ese periódico se llamaba La Razón y yo los tengo guardados y yo los consultaba
y los consulté y los sigo consultando todavía porque son ricos en vivencias y en costumbres. Así es que de ahí viene un poco también el poder haber apreciado cómo se vivía, qué eran las cosas que molestaban, qué eran las cosas que agradaban en aquella época de un David. David es la capital de Chiriquí, de un David que, como decimos los chiricanos, se perdió, porque ya aquel David que conoció y que yo reflejo en la novela, ya se convirtió también en una urbe que tiene todas las características y los defectos que tienen las urbes. Pero a través de las lecturas fue fácil hacer dos cosas. Una, recrear, como dije, las costumbres y otra, poder insertar algunos aspectos históricos de la evolución de Panamá también, del país. eh, y para ello creé un poco de ficción también, ¿no? Yo trato el tema de los norteamericanos a través de un juicio, que es un juicio ficticio, pero que refleja lo que pasaba en aquella época cuando se discutía qué país tenía jurisdicción sobre qué tipo de crímenes o sobre qué tipo de actividades y demás. Así que todo eso lo fui usando, utilizando, como por ejemplo también el nacimiento de la aviación. Yo creé al personaje ese y lo puse a volar. Y puse a mi padre a volar, que nunca se montó en un avión hasta que tuvo más de 60 años, pero lo puse a volar de joven porque era necesario. Y en esa misma época en que yo cuento eso, aterrizó Lindbergh también en Panamá, que acababa de hacer su vuelo famoso a París. O sea, y todas esas cosas reflejan parte de la historia de Panamá y de cómo se fue insertando Panamá entonces en el proceso histórico. Muchas gracias. Eh, ahora me gustaría em, hablar sobre uno de los temas que, a mi juicio, está permea la novela y está presente y me parece que determina mm, a los personajes. Bueno, lo voy a plantear como una hipótesis y usted me dirá si acierto o no acierto. Eh, Tal vez uno de los grandes temas de la novela sea el sentido de pertenencia a un lugar y, digamos, no, al parecer, paradójicamente, bueno, tenemos por un lado el sentido de pertenencia a un lugar, pero también por otro lado está esa constante, yo diría, en los personajes, que está dada por la migración de los personajes del campo a la ciudad. Bueno, ese cambio, ese cambio que se da a partir de la migración, evidentemente impacta la vida y sobre todo las emociones de los personajes. Eh, Mi pregunta concreta sería, ¿cree que ese, esa migración eh, sea parte de la manera en que los personajes perciben y viven su día a día? ¿Qué tanto impacta ese fenómeno migratorio del campo a la ciudad en la forma de vivir, en la forma de entender la vida, de percibir? Sí, hay una realidad que es importante y creo que es importante que tú la conozcas, Carlos, que a lo mejor no se conoce fuera de Panamá, y es que el canal de Panamá, la zona de tránsito, como nosotros llamamos, que es el área donde estaba la antigua zona y donde están los puertos y donde están las ciudades terminales, Panamá y Colón de los puertos, y donde está el canal, eso se convirtió en un gran imán, como un magneto, ¿no? Que atraía a aquellos que encontraban en el campo satisfacciones o ya porque no eran propietarios de fincas, porque no tenían un modo vivendi, porque no encontraban oportunidades de educarse, no encontraban oportunidades de salud, de acceder a centros de salud. Entonces, esa es una inmigración que ha sido tremenda
y que ha causado problemas muy importantes en el gigantismo de la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá tiene más de la mitad de los habitantes ya del país y le cuesta trabajo al Estado tratar de mantener el, el- el- el ritmo de los servicios que tiene que ofrecer a esas comunidades de inmigrantes porque no alcanza, no se da abasto. Esa es una categoría de inmigrantes, pero otra categoría es aquellos que vinieron ya atraídos, por ejemplo, en el caso de mi padre, lo nombran, eso sí es verdad, lo nombran ministro de Educación y mm, él tiene que tomar una decisión importante. Bueno, yo tengo una práctica legal acá en David, que es una práctica legal que le da a mi familia lo que necesita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, él se va para la capital. Mi mamá sospecha siempre que él no va a durar, y eso me lo contó ella, porque él no era político y el cargo de ministro es un cargo político. Y él a los 6 meses renuncia. Pero ya entonces mi mamá le dice, ya estamos acá y yo quiero que la familia se quede acá porque yo tengo 6 hijos que quiero que se eduquen acá. Y ese es el cambio violento que se da, sobre todo en mi padre, que tiene que trasladar su práctica de ser un abogado regionalista, un abogado de gente que tenían otros valores, otros principios, otras aspiraciones también y otros pleitos trasladarlo a Panamá, donde la realidad era totalmente diferente y que le era extraña a él. Entonces, ese cambio es un cambio que yo trato de reflejar en la novela, sin decirlo, pero que se va produciendo porque se produjo. Y se produjo en nosotros también, los muchachos que vinimos, yo todavía no estaba en la escuela cuando yo me vine para acá, pero inmediatamente al año siguiente me quedé yendo a una escuela y para mí era extrañísima esa escuela y tal y cual. Todo eso se va reflejando un poco también en la novela. Si bien no lo digo, lo siento y dejo que se perciba, ¿no? Como dice la propia Alfaguara, es mi novela más íntima, tiene que serlo, porque estoy hablando de cosas que son sumamente profundas y sumamente espirituales, que tienen que ver con la familia, por supuesto, ¿no? Y con el amor familiar. Así es que, y eso es más o menos una explicación del tema de la migración. A mí me preguntó alguien en una ocasión, comentando la novela, me dijo, oye, pero en esa novela tuya todo el mundo es bueno, ahí no hay villanos. Entonces le digo, no, eso no es así, el villano es la urbe, el villano es el cambio, el villano es el haber dejado, qué hubiera pasado con esta familia si se quedan a vivir en Chiriquí. Yo me lo he preguntado y me lo pregunto todo el tiempo, porque yo amo mi provincia, amo mis paisajes, pero yo soy un abogado que he tenido que formarme y trabajar acá en Panamá, en el medio urbano incómodo este que tenemos, atosigante, ¿no? Y tremendo. Entonces yo me he preguntado siempre cómo hubiera sido mi vida si yo me hubiera quedado, si mi familia se hubiera quedado en Chiriquí. Hubiera sido más feliz probablemente, pero no hubiera tenido lo que tengo acá, las oportunidades que además le he podido brindar a mis hijos y que le estoy brindando, y mis hijos le están brindando a sus nietos. Todo eso va, yo creo que envuelto en la novela, sin que yo siquiera me haya dado cuenta cuando lo escribí, porque yo estaba escribiendo sencillamente lo que iba sintiendo y lo que sabía y lo que conocía, sin reparar en que eso a lo mejor iba a ser leído por ojos extraños, que es lo que ha ocurrido y lo que espero que ocurra de nuevo. sí, muchas gracias. A mí me llamó mucho la atención y disfruté mucho, digamos, la mirada de Andrew Thomas a lo largo de la novela, bueno, varias miradas, pero particularmente en este tema, me llamó mucho la atención, muy agradablemente, la la sensibilidad con la que usted traza al personaje para, dotarlo de esa capacidad, emocional. Bueno, es un poco rebuscada la frase, pero esa sensibilidad para percibir la diferencia entre la vida en la ciudad y la vida en la provincia. Y como usted dice, no creo que haya una nostalgia o una competencia de decir
que la ciudad es mejor que la provincia, simplemente en la vida de Andrew son distintas, son experiencias de vida distintas y cada una, como usted dijo, tiene sus pros y sus contras. En el caso de la ciudad, bueno, las oportunidades laborales se le abrieron a Andrew, y en el caso de la provincia, bueno, quiero hacerle esta pregunta. La provincia, si pensáramos eh, atrevidamente del lugar que ocupa la provincia en la mente y en el corazón de los personajes, yo me atrevería a pensar que la provincia es un simbolismo en la novela que tiene que ver con, precisamente con el corazón de la novela, que es esa gran unión familiar que está reflejada en toda la trama y que yo creo que es uno de los grandes temas de la novela, la unión familiar. Particularmente, bueno, voy a, voy a centrar el comentario, la pregunta. La provincia, la provincia eh, el, es un simbolismo de la unidad familiar en la novela. No solamente eso, y te comento más, ¿no? Las poesías que yo incluí en la novela, porque puse unos poemas, son poesías que escribió mi padre. Mi padre a su manera, era poeta, pero desde que llegó a la ciudad, nada más que volvió a escribir, creo que dos versos. Uno cuando murió Gabriela Mistral y el otro no recuerdo cuándo. Pero toda su producción poética, que tampoco es tanta porque él se dedicó pues a su profesión y tenía que mantener una familia grande, pero toda su producción poética surgió en Chiriquí, surgió en la provincia. O sea que es producto de su relación con el paisaje, con el ruralismo provincial que había entonces en Chiriquí. Y eso a mí me indica que sus sentimientos estaban muy arraigados en Chiriquí, igual que están todavía los míos, muchos. Y yo no tengo ninguna pena en decirlo, a pesar de que tengo excelentes amigos aquí en Panamá y que he hecho mi vida realmente en Panamá, ¿no? Eh, pero es cierto lo que tú estás diciendo. Es un simbolismo que quiere reflejar lo que después se conoce a lo largo de la novela como esa relación familiar, ese amor en la familia, y que determina que Andrew Thomas haya sido poeta provinciano, poeta que después ya dejó de escribir versos. Todos sus versos surgieron allá cuando todavía era parte de la provincia, y eso para mí fue un indicio importante cuando estaba escribiendo la novela. Muchas gracias. Además de eh, esta, este ejercicio por recrear costumbres y tradiciones, eh, en la novela se refleja de una manera muy clara el progreso. El progreso, la palabra progreso me parece que es muy importante en su novela y en este sentido me gustaría hablar de bueno, del progreso en dos sentidos o en dos caras de de la misma moneda. En primer lugar, eh, el, el progreso profesional de Andrew, del que un poco más adelante me gustaría hablar, que pareciera estar, no sé si empatado o tomado de la mano o de alguna forma relacionado con el progreso de Chiriquí. Andrew comienza, lo vemos a lo largo de la novela, bueno, al principio Andrew es un joven abogado y conforme
la novela avanza, la carrera profesional de Andrew se desarrolla de una forma muy brillante, tanto como me pareciera que fue el progreso de Chiriquí y en particular, bueno, quiero puntualizar 2 ejemplos del progreso de Chiriquí, muy concretos. El primero es la construcción de una carretera y el segundo es la construcción de una línea ferroviaria. Em, Mi pregunta concreta es, ese progreso, que vemos en la vida profesional de Andrew y ese progreso, em, en la provincia, bueno, es un empate. ¿Usted cree que ese tipo de fenómenos, bueno, no creo, ese tipo de fenómenos se dieron en la vida cotidiana? El progreso de la provincia con el progreso de las personas. Sin duda alguna. Chiriquí es una región muy rica. Nosotros aquí en Panamá le decimos que es una especie como de el granero es la que alimenta principalmente a la capital. Porque Chiriquí y desde los tiempos inmemoriales, o sea, desde hace muchísimos años, muchísimos siglos incluso, Chiriquí ya era conocida como un lugar muy fértil por dos razones, porque tenía unos grandes valles y porque tenía muchos ríos y ríos importantes. Entonces todo eso se conjugaba para hacer de Chiriquí un lugar atractivo y por eso los apellidos que yo los pongo, que son apellidos reales incluso, de los franceses, de los alemanes, de los gente que vino de diferentes partes de los norteamericanos, que vinieron de diferentes partes a establecerse en Chiriquí porque veían el potencial que tenía la provincia. Evidentemente que cuando tú sumas la riqueza rural, la riqueza hídrica, la fertilidad del suelo, lo sumas con vías de comunicación, entonces se produce una explosión de esa riqueza. Eso explica también la llegada, por ejemplo, de la United Fruit Company, de la compañía frutera, la bananera, que llega a Chiriquí y que causa también progreso, aunque un progreso muy limitado por el colonialismo con el que se enquista la United Fruit Company en Chiriquí, igual que lo hizo en el resto de Centroamérica. Esa historia la tenemos común con el resto del, del, del continente del centroamericano. Pero en el caso de Andrew, él no solamente progresa, sino que al mismo tiempo se da cuenta de que era necesario prestar servicios a la gente que a causa de ese progreso la estaba pasando mal. Y toda esa parte es real, o sea, y sigue siendo real hoy todavía en la firma de abogados nuestra que tiene la ADN de mi padre en cuanto al, al interés en solidarizarse con causas justas y con hacer trabajos pro bono. Y eso es muy importante. Eso se sabe aquí en Panamá, pero no está dicho de esa manera en la novela, pero eso se origina con la actividad de mi padre, que siendo ya un abogado importante de la provincia, además de eso, se dedica a prestar servicios para aquellos que no pueden pagar un abogado para que no les vaya tan mal. Así que, y todo esto va en conjunto con lo que tú acabas de mencionar, que es el progreso que ha tenido, que tuvo la provincia a raíz de esos dos acontecimientos de las comunicaciones y también de la llegada de inmigrantes que eran gente educada, que eran gente que sabía lo que venía y que sí trabajaron bien la tierra y que se establecieron bien y que hicieron las cosas bien. Así que todas esas cosas le dieron a Chiriquí lo que es hoy y que es una provincia, como dije al principio, muy regionalista. Tienen su escudo y tienen su bandera y tienen su cuestión porque dicen que en algún momento se van a independizar de la capital. Por supuesto que lo dicen medio en serio y medio en broma, pero hay un movimiento en ese sentido. Quiero hacerle una pregunta un tanto, arriesgada, pero, por ejemplo, hemos
tenemos en la literatura latinoamericana ejemplos sobre esto que voy a abordar, donde el lugar en el que se desarrollan los personajes adquiere tanta importancia en la novela que, hipotéticamente hablando, se convierte en un personaje o en una especie de personaje más de la novela. Estoy pensando, bueno, en un ejemplo muy canónico, como Macondo de García Márquez, o acá en México, em, Comala de Rulfo, o Lubina, uno de sus grandes cuentos. ¿Usted podríamos pensar en Chiriquí en ese mismo sentido, en que Chiriquí no solo es no solo es el lugar donde se desarrollan los personajes, sino que alcance algún rasgo como si fuera un personaje en la novela, Y un no solamente personaje que sí, se evolu sí, perdone, un dale. personaje que, al parecer, por algunos elementos que hemos, mencionado, como las construcciones ferroviarias, un personaje que evoluciona, tal vez de la misma manera en la que evoluciona un personaje humano. Sí, le atribuiría particularmente, no solamente a Chiriquí, sino que particularmente le atribuiría a Boquete esa característica. Un poco más, Boquete es un pueblo pequeño, todavía sigue siendo un pueblo pequeño. Está muy cerca de David, David es la capital de la provincia y Boquete está, David está al nivel del mar, Boquete está a 3.000 pies de altura, pero en una carretera en que toma 20 o 25 minutos llegar de un punto al otro. Así es que se identifica, pero sigue siendo todavía un pueblo especial, un pueblo muy orgulloso de lo que es, de lo que ha venido siendo y que ha salido en publicaciones importantes como uno de los mejores lugares del mundo para retirarse. O sea que Boquete tiene esa personalidad, tiene ese empuje como pequeño poblado. Y es un poblado muy bonito, es un poblado donde una de las características, por ejemplo, es que no han desarborizado, no han tumbado los árboles como han hecho en otras regiones de la provincia chiricana donde han sembrado papa, hayan tumbado los árboles, por ejemplo. Pero en Chiriquí, que es donde se siembra el café mayormente, y ese café geisha tan famoso ahora, es un café que, aunque vino de Etiopía, se ha cultivado muchísimo. En Chiriquí ya ha roto récords de venta en el mundo y viene de Boquete. Así que esto hace que la provincia se sienta orgullosa y que particularmente Boquete se sienta muy orgulloso de seguir siendo un lugar verde, porque cuando uno siembra café no tiene, al contrario, tiene que mantener el verdor, tiene que mantener los árboles. Así que uno se ve en la mitad del pueblo y uno mira hacia las montañas que están alrededor y todavía son montañas verdes, son montañas que acarician, ¿no? En lugar de repeler como ocurre en otros lugares donde han, como digo, acabado con la naturaleza. Así es que yo pondría la afirmación tuya más que nada, más que en Chiriquí, directamente en Boquete. Muchas gracias. Mm, a lo largo de la lectura de su novela, eh, me yo fui pensando en una palabra que, yo creo que es fundamental y que atraviesa, me atrevo a decirlo, atraviesa la construcción de varios de sus personajes. Estuve pensando en la palabra valores, valores humanos, el concepto de valor humano.
Eh, y particularmente pensando en Andrew Thomas, quiero plantearle otra hipótesis y usted me dirá si eh, acierto o fallo. Em, Creo que el fondo, la constitución del personaje, digamos, el trazo del personaje está, se basa en un valor humano fundamental para él, que es la libertad, la defensa de la libertad. Entonces, mi pregunta concreta sería, la motivación central de Andrew a lo largo de la novela y a lo largo de las peripecias, que ahorita quiero hablar de un, de un caso muy importante en Andrew, pero la motivación central de Andrew es la defensa de la libertad, profesionalmente hablando. Mira, y fíjate lo acertado que ha sido tu comentario, que cuando mi hermano y yo entramos, mi hermano se graduó de abogado, él era 5 años mayor que yo, ya falleció. Y entre mi hermano y yo y mi padre formamos la firma aquí en Panamá, Morgan y Morgan, que es una firma muy conocida, en Panamá sobre todo. Y cuando nosotros entramos, ya era costumbre que los abogados cobraran a sus clientes principales lo que se llama una iguala o un retainer. Mi padre nunca quiso eso. Mi padre nos combatió en la idea porque él decía, yo quiero tener la libertad de demandar a quien no tiene la razón y de defender a quien la tiene. Así que yo no me quiero amarrar con nadie a cambio de nada porque me van a privar a mí de mi libertad. Tan acertado es lo que dices, que aunque tú no sabías esto, esto es parte de la historia nuestra. Finalmente, cuando ya mi padre empezó a retirarse, mi hermano y yo logramos modernizar un poco la firma en ese sentido, porque había que hacerlo. No había otra manera de proceder dentro del ambiente que reflejaba en Panamá, pero mi padre siempre fue opuesto a que nosotros cobráramos igual, porque él decía, yo quiero poder demandar a cualquiera que no tenga razón y defender a cualquiera que sí la tenga. Así es que así mismo es, y es uno de los valores. El otro valor de él, se refleja en el amor al prójimo, y que venía de un consejo que él me dio nos daba desde que teníamos uso de razón, y era, hay que tratar con mayor respeto a los más humildes, con mayor respeto que a los que no son tan humildes. Y eso nos lo inculcó también desde pequeños. Y esos son valores importantes, porque son valores que se profundizan, que vienen muy, muy de adentro, ¿no? A propósito de esta respuesta que le agradezco, eh, me gustaría abordar uno de los casos judiciales más notorios en la novela y que llama mucho la atención, digamos, judicialmente hablando, pero sobre todo humanamente hablando. Y me refiero al caso judicial de Dimas Montero. Em, en realidad me da la impresión de que en el desarrollo de ese caso judicial y en la defensa se muestran varias cosas. En primer lugar, algo de lo que hablamos hace un momento, en primer lugar, se muestra el carácter y los valores de Andrew Thomas. Creo que ese caso es una fotografía muy nítida de quién es Andrew Thomas, de cuáles son sus motivaciones y de por qué defiende a Dimas Montero.
esa sería una pregunta. Ahí se muestra, em, de cuerpo entero a Andrew Thomas. Y la segunda pregunta un poco, es la otra cara de la moneda. En apariencia, el caso de Dimas Montero, sí, por un lado muestra a Andrew Thomas, no solo como abogado, sino también como ser humano, pero también muestra hipotéticos, y digo hipotéticos porque no lo conozco, hipotéticos vicios del sistema judicial. ¿Le parece cierto esta aseveración? Sí. Lo primero que te debo decir es que el caso es auténtico. Eso ocurrió tal cual está narrado. Es uno de los casos, no, lo cogieron como un caso ya más de hilaridad, eh, porque fue muy cómico lo que ocurrió y la manera como este señor Dimas Montero, que era analfabeto, podía defender su firma diciendo es auténtica, no es auténtica, a pesar de que era una simple X. Así es que, y el caso es exactamente como lo relaté. Y, y tiene que haber sido, ojalá lo hubiera podido presenciar yo, tiene que haber sido aquella práctica de pruebas, tiene que haber sido un holgorio, ¿no? Porque la gente fue a ver cómo era que iban a demostrar que una X era una firma falsa. Y eso es así. Pero al mismo tiempo, que la crítica que tú haces puede ser cierta en el sentido de que hay vicios en el sistema judicial, te puedes dar cuenta de que también había el entendimiento o la comprensión, más que el entendimiento, de un juez que dice, sí, vamos a practicar la prueba porque yo creo que los analfabetas necesitan también tener una manera de demostrar que lo que ellos hacen, a pesar de que no tienen educación, es algo que pueden defender y que pueden defender en mi tribunal, en mi juzgado. Ya que el juez fue amplio en ese sentido en permitirlo. Eh, y, y no encuentro realmente que hubiera vicio judicial, sino más bien bondad hacia un caso en el que si no hubiera sido un juez un poco flexible, no se hubiera podido llevar a cabo a lo mejor la prueba de que Sí, demostraba que le habían falsificado la firma al hombre, ¿no? claro, sí. Sí, bueno, hablaba de vicio porque, bueno, meterlo en esa situación fue muy difícil para el personaje. em, y muy difícil para el personaje y también para Andrew Thomas, pero debido a su prestigio, a su trayectoria profesional, lo pudo sacar adelante, em, el caso judicial. Y en ese sentido, eh, creo que ese caso, eh, pone a prueba y muestra el carácter, de Andrew Thomas en la novela. Bueno, el carácter como personaje. Pareciera que entre más obstáculos, tiene a lo largo de la novela, más empeño tiene en conseguir sus objetivos. Y en ese sentido, bueno, creo que es una muestra, de un personaje que no solo tiene una profundidad humana y social, sino que también tiene una composición, una profundidad dramática muy peculiar. Eh, y en ese sentido, bueno, creo que eso termina de caracterizar a Andrew Thomas como a un gran personaje de novela. Entre más obstáculos tiene,
parece que tiene más ganas de seguir adelante. Parece que tú lo hubieras conocido personalmente, porque una de las características que tenía él como abogado, él era un abogado, exclusivamente un abogado litigante. Él te podía dar una opinión o un consejo sobre un contrato, pero eso no era lo de él. Lo de él era el litigio, era el pleito, era el defender si el otro era el responsable de atacar a la contraparte. Entonces, él tenía fama, y así hablaban de él, de que él nunca perdía un pleito, o los empataba o lo llevaba hasta el final, pero no lo perdía porque seguía, cuando creía que su cliente tenía la razón, seguía y seguía. Él tuvo pleitos de 30 años, que al final terminó o ganándolos o llegando a un acuerdo o lo que fuera, porque era perseverante como nadie, cuando creía que estaba defendiendo el derecho de alguien que sí tenía el derecho y la razón. Así es que, y como te digo, parece que lo hubiera conocido. Y esa era la manera como se referían a él los colegas. Decían, ese abogado Morgan jamás pierde un pleito porque lo lleva y lo lleva y lo lleva y lo lleva hasta que si no lo gana, lo empata. Así hablaban. Así es que es Mu- cierto. Muchas gracias. Eh, bueno, una vez más, eh, hablemos de Andrew Thomas. Eh, ya hablamos de Andrew Thomas, digamos, en el terreno profesional, pero hay muchos episodios, muchos momentos en la novela que nos permiten entrar a la interioridad, valga la redundancia, de Andrew Thomas, no solo, no solo en el terreno profesional como abogado, sino en el terreno personal e íntimo como ser humano. Eh, a lo largo de la novela se reconoce el carácter de Andrew Thomas como, bueno, se reconocen dos componentes psicológicos o comportamentales muy importantes y que me parece que es un gran acierto. Por un lado, se reconocen algunos rasgos de el padre de Andrew Thomas, como la afabilidad. Y por otro lado, creo que es un personaje que está marcado por una melancolía cotidiana que viene del lado de la madre. Me parece que mm, quiero llamarlo esa aparente paradoja en la composición de carácter del personaje, es una de las cosas más interesantes para construir a un personaje. Bueno, ¿cómo, cómo lograr ese tipo de personajes en una novela? Y sobre todo, una vez logrado, ¿cómo mantener esa dicotomía, por decirlo de alguna forma, esa dicotomía psicológica y emocional para construirlo como un ser humano tridimensional, si me permite el atrevimiento? Exactamente como lo has dicho. Yo incluso en una ocasión yo escribo, yo tengo un libro de poemas por ahí que fue publicado también ahora durante la pandemia. Me dediqué a escribir y me dediqué a recoger cosas que había ido guardando. Nunca había publicado los poemas, así que hice un extracto y saqué un librito de poemas. Y uno de esos poemas habla de lo que tú acabas de mencionar, de cómo en mi padre se mezclaban la tristeza andina de la abuela, de la madre de él,
con la alegría que había en esta ciudad de Aberystwyth, de donde ellos vienen. Es una ciudad estudiantil, es una ciudad que está a la orilla del mar, las casas pintadas de diferentes colores. Es una ciudad que es alegre y en él se mezclaban esas dos cosas, pero nunca pudo prescindir, por supuesto, de la melancolía tremenda de la madre a la que le ocurrieron las tragedias que se cuentan en la novela, sobre todo al principio, y que era una mujer dura, era una mujer de decir las cosas, al pan le decía pan y al vino vino. O sea, ella no andaba con cuentos, ¿no? La señora, la madre de él. Y eso lo recibe este, que es el más pequeño, mi padre era el más pequeño de los hermanos, eh, él lo recibe y lo manifiesta en su vida, no podía evitarlo, pero al mismo tiempo tenía la alegría de que había sido un triunfador, a pesar de que no había ido más allá de sexto grado, pues había sido un abogado importante, que se había casado con una persona a la que adoraba y con la que vivieron juntos, no me acuerdo cuántos años, pero creo que casi llegaron a los 75 años de matrimonio. O sea, todas esas alegrías también estaban en él y el haber visto crecer a su familia, una familia muy musical, una familia muy artística, muy de él. Así es que, y esa combinación era lo que fue lo que hizo de él lo que es. Y por eso el personaje surge así, porque yo estaba inspirado en un personaje que era así. Y esa conjunción de esos elementos es lo que le da la complejidad humana. Sí, sí. Exactamente. Hay, hay un tema, no quiero decir secundario, pero un tema importante, que es la muerte del padre de Edward. Em, y mi pregunta concreta es, bueno, ¿cómo, cómo afecta y qué tanto afecta la muerte y la ausencia del padre en el desarrollo del personaje? Sí, es que la- eso fue así. En la vida real, mi abuelo, que se llamaba como yo, se llamaba John David, por eso me pusieron a mí Juan David, porque es una traducción del nombre del abuelo John David Morgan. El abuelo murió en, en, en África, como yo lo pongo, explotando una mina y la muerte de él es lo que provoca que la abuela, que era colombiana, muy arraigada en cuanto a que ella era mitad indígena y mitad latina, como dicen, y sus rasgos lo demostraban. Entonces, cuando muere el esposo, ella dice, yo no me quedo acá, yo me voy con mis hijos a mi tierra, que es Colombia. Y ahí cambia todo. O sea, ahí empieza realmente la vida de esta gente, que yo no sé cómo hubiera sido, y ellos mismos nunca pudieron ponerse de acuerdo en cómo hubiera sido si se hubieran quedado en Gales, si hubieran sido ingleses, si hubieran sido, etcétera, ¿no? En lugar de ser, porque de Colombia enseguida se vinieron a Chiriquí, por lo que dije antes, porque era un lugar atractivo por la feracidad del suelo y demás, ¿no? Y porque se podía llegar allá y hacer fortuna. Así que eso determinó que se fueran pues, eventualmente a Chiriquí. Pero si no hubiera muerto el abuelo, si el abuelo no hubiera tenido ese trágico accidente, no hubiera existido nada. No hubiéramos existido nosotros. Y fue, ahorita, esto no lo tenía planeado, pero ahorita que lo escuchaba y que recordaba la lectura de su novela, me parece que fue una decisión, pudo haber sido una decisión muy difícil por la época, por las circunstancias, muy difícil y muy arriesgada que el personaje asume con todo el valor y con toda la fuerza, tal vez sin reparar mucho.
en las consecuencias o en las posibles consecuencias. En realidad, si las cosas le hubieran salido mal, tal vez hubiera puesto en peligro, entre comillas, a la familia, Y la pero puso, tomó la decisión. y la puso porque perdió 2 hijos, 2 hijas en ese viaje. Y es verdad, eso ocurrió. Y, y en ese sentido, creo que, bueno, otra vez, como dijiste, esa decisión pone, devela muy bien ese, ese personaje, las características de ese personaje femenino. Así es, así es. Y yo creo que todo eso fue consecuencia del dolor y parte del luto de la abuela, de la esposa de John David, eh, del padre de Andrew. Todo eso fue consecuencia fue un golpe tan duro que motivó una decisión tan drástica de parte de ella. Tan drástica y tan definitiva Total, para, para, para la historia y para el desarrollo de la familia en general. así es, así es. Eh, vamos acabando, vamos en los últimos puntos. Hay un, hay un personaje en la novela que, que me gustó mucho. Además del personaje, me gustó mucho la influencia que tiene. Me refiero a Rafaela, esta monja que, según mi apreciación, Rafaela tiene una muy clara influencia en el desarrollo personal de Clara. Eh, Mi pregunta concreta es, eh, la, la influencia, la existencia de Rafaela en la vida de Clara determinó o determina en cierta medida las decisiones que toma Clara a lo largo de la novela. Sí, sí, a pesar de que Sor Rafaela es un personaje ficticio, porque la madre de mi madre vivió con ella y con mi padre, vivió en nuestra casa, era mi abuela, la que me cuidaba a mí, porque yo era el más pequeño, y era una persona que no era que tuviera mucha influencia, pero estaba siempre allí, siempre cuidando, siempre ayudando. Pero yo en la novela necesitaba darle un vuelco a eso y convierto a Sor Rafaela en una especie de madre sustituta de, de Clara, porque la novela en un momento dado me lo pidió así el relato. Yo por eso le decía a mis hijos que cuando leyeron esto me decía, pero papá, tú nunca nos habías contado esto. Y bueno, no se lo había contado porque eso no es cierto, pero, pero tienen que comprender que es un relato que está basado, inspirado en la vida del abuelo de ustedes, pero que al mismo tiempo tiene cosas de ficción que fueron necesarias para poder moldear mejor los personajes y las circunstancias. Y ahora que habla de que Sor Rafaela es un personaje ficticio, bueno, pareciera que la creación de ese personaje eh, le, le sentó muy bien a la historia de Clara, a la historia y a los valores de Clara, porque yo estaba pensando y se lo planteo como un punto más, el penúltimo punto que me gustaría tratar, la existencia y la influencia de Sor Rafaela
en la vida de Clara pareciera ser eso, pareciera ser un gran, un gran soporte espiritual, social y moral, eh, por decirlo de alguna forma, en la vida de Clara. Y en particular, eh, lo planteo como hipótesis, a ver qué piensa usted. Pareciera que la influencia de las monjas franciscanas en general y en particular de Sor Rafaela es determinante para lograr, para que Clara y Andrew logren estabilidad marital y al mismo tiempo estabilidad social. Eh, ¿Qué piensa de este planteamiento? Pienso que es cierto y no solamente eso, es un catalizador. Sor Rafael es un catalizador a lo largo de la novela, incluso entre Clara y su padre, eh, que es parte una parte importante cuando ella interviene, que es cuando el padre pues se va a Colombia a buscar etcétera, ¿no? Pero es un catalizador y la razón por la cual yo puse a la monja, es porque efectivamente en Boquete, las monjas franciscanas tuvieron una influencia importante. Ellas llegaron allí e hicieron una labor importante. Ya, yo creo que Boquete ha superado todo aquello, pero todavía está la iglesia enfrente de la casa de las monjas franciscanas, así es que son permanentes, ¿no? Ok. Eh, Finalmente, para ir cerrando esta muy amena entrevista para mí, quiero hacerle una pregunta, una última pregunta. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de invitar a leer Fugitivos del Paisaje para los lectores de la revista Lee Más de Librerías Gantz? ¿Qué podría decirles? Yo creo que si hacemos un resumen de lo que tú me has preguntado, sale la respuesta enseguida, porque tu entrevista ha sido absolutamente completa y ha ido dirigida realmente. Me han dado ganas de volver a leer la novela a mí, que la escribí. O sea, ha ido dirigida directamente a los puntos salientes y que yo considero que son importantes de la novela. Y la respuesta más concreta yo creo que es una novela íntima. Yo no he escrito nada tan íntimo como eso en novela. Es una novela íntima, pero es una novela de una intimidad que es fácil compartir, porque todos sentimos lo que sienten los personajes de esa novela a lo largo de la novela, en una forma u otra. Es posible que las consecuencias de ese sentimiento no sean iguales para todos, porque cada persona es diferente, pero el sentimiento siempre va a estar ahí y la intimidad va a estar ahí. Y es una novela que busca algo que yo creo que se está perdiendo un poco en la literatura también, es que es ser íntimo sin temor a revelar esa intimidad y a revelar que el espíritu y los valores son importantes en la vida. No es sencillamente las cosas que ocurren y que nos ocurren y cómo nos ocurren y que pueden ser más o menos interesantes, sino cómo las sentimos, cómo las vivimos, cómo las expresamos. Muchas gracias. Eh, ¿Le gustaría agregar algo más? Nada más que darte las gracias, Carlos. Como te dije antes, ha sido una entrevista maravillosa. Me siento muy contento con ella porque me has permitido a mí, que la escribí, conocer cosas de la novela que ahora, como te dije, me provoca volver a examinarla para ver si realmente yo dije tanto allá. Así es que muchas gracias
y me dio mucho gusto conocerte, aunque fuera a través del Zoom, gracias al Zoom, y espero que algún día podamos conocernos personalmente, Dios mediante. Será un placer. Le agradezco mucho la disposición, el tiempo y fue un placer platicar con usted. Igual y el mío más grande aún. Gracias, Carlos.